Bienvenidos a Historia A+, el podcast que te enseña de historia y un poco más. El día de hoy vengo inspirado, principalmente porque presenté el tema de mi tesis de maestría a los profesores de historia del departamento de historia y más profesores invitados y lo aceptaron mi tema. Estoy muy alegre, muy contento por eso. Como dije en mi primer episodio, me parece, mi tema es acerca de Manuel Z. Camacho. Y este hombre me inspira mucho, la verdad. Por eso estoy dedicando mi tesis hacia él. Manuel Z. Camacho fue dotado de esta gran visión profética al pensar y poner en práctica sus conocimientos, que vamos a ver después cuáles conocimientos, de, de que la educación es el camino más seguro para la liberación de los pueblos oprimidos. Encinas, me parece, José Antonio Encinas, uno de los educadores más destacados del Perú, dijo que Manuel Z. Camacho era un evolucionista. Él incluso tiene una frase, Encinas, sobre Camacho. Él dice, será necesario que deje de existir Camacho para que los peruanos nos demos cuenta del gran hombre que es. Encinas dijo esta frase porque la historia no le estaba dando el debido crédito a Camacho por toda la revolución que estaba habiendo en Platería, la ciudad de la ciudad de Puno. Estaba habiendo una gran revolución educativa, estaba habiendo una gran revolución por los derechos indígenas. Y todo fue por la semilla plantada por Camacho. La historia del Perú le estaba dando y le está dando todo el crédito, la mayor parte del crédito a las iglesias adventistas. Que no es por quitarle el mérito, porque ellos realmente han hecho mucho por el altiplano en general. Pero no hubiera pasado nada sin la intervención de Camacho, de Manuel Z. Camacho. Bueno, entonces mi tema el día de hoy es acerca de Manuel Z. Camacho, o Manuelito, como ahora se le llama cariñosamente en los pueblos de Utahuilaya y los pueblos aledaños. Manuelito fue el primer maestro indígena que fundó la primera escuela indígena para enseñar a los indígenas no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica entero. Pero, ¿han escuchado hablar acerca de Camacho o de Utahuilaya? No, ¿verdad? Es increíble lo, lo esencial que es Camacho y su escuela para la educación, pero lo olvidado que está en la historia del Perú y de Latinoamérica. Bueno, por eso y debido a eso voy a hacer este podcast, para retribuirle un poco lo que la historia le debe a Manuel. Camacho nació el 25 de diciembre de 1871. Como la Iglesia Católica aún reinaba con puño de hierro sobre los indígenas en este tiempo, los sacerdotes nombraban a los recién nacidos según el almanaque Bristol. Seguro han escuchado de este almanaque, y si no, les voy a explicar un poco. Este almanaque se publicó por primera vez en 1832, me parece, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Pero a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se popularizó mucho en América Latina. Su popularidad, sobre todo en Perú, se debió a que contenía
datos religiosos cristianos, católicos, y cálculos eclesiásticos con fechas de temporadas, de fiestas patronales y de santos para cada día del año. Pero no siempre los sacerdotes eran quienes ponían los nombres. Incluso los padres ya sabían que tenían que nombrar a sus hijos según el santo nacido ese día. Los indígenas, sobre todo los indígenas, fueron adoctrinados para hacer esto. Además, aunque no tuvieran el almanaque a la mano, las personas se sabían las fechas y los nombres de memoria para cada día del año. Bueno, para poner un ejemplo, el 24 de junio fue el día del nacimiento de San Juan Bautista. Entonces, los sacerdotes nombraban a todos los niños nacidos ese día Juan. El 25 de diciembre es el día de Manuel. Entonces, todos los niños nacidos ese día se van a llamar Manuel. Así fue como Manuel Camacho obtuvo su nombre, porque él nació el 25 de diciembre, el día de Manuel. Camacho nació en un conocido sitio arqueológico llamado Cutimbo. Está ubicado en la provincia de Puno, a solo menos de una hora del pueblo de Utahuilaya. Su nombre de nacimiento no fue Manuel Zúñiga Camacho, sino Manuel Alca Cruz. La palabra Alca en español es Alca, un apellido muy conocido. Es de origen aymara y se traduce como multicolor. Esta palabra Alca presagiaba lo multicultural que sería el enfoque educativo de Manuelito. Hay poca información sobre los padres de Manuel, pero bueno, se sabe el papá de Manuel se llamaba Benedicto Alca, también es de Cutimbo, y la madre se llamaba Eulalia Cruz Camacho. Ella sí es de Chucuito, Chinchero Chucuito. En este ayllu de Cutimbo, todos los pobladores se dedicaban al cultivo de la papa amarga y la papa luqui, de la quinoa y de la cañúa. Todos tenían ovejas, alpacas y llamas. Pero en la década que nació Camacho, es 1870, 1880, el comercio lanero hizo que se despojara la tierra a los indígenas, porque los hacendados querían incrementar sus latifundíos y el comercio arequipeño penetró duramente en Puno, sobre todo por dos factores: el ferrocarril, que se terminó de construir en 1874, que conectó Arequipa con Puno y que hacía más fácil todo el comercio lanero. Y también en esta época, en estas décadas, se inició la navegación en el lago Titicaca. Esta década fue la década de la expansión violenta de estos latifundíos puneños y la aparición de los gamonales. En estas décadas aparecieron los gamonales más feroces y sanguinarios. Fue por esta razón que le quitaron las tierras a los padres de Camachos y los esclavizaron. El tema de los gamonales, el ciclo del comercio lanero, el ferrocarril, la navegación en el lago Titicaca, son temas para otros podcasts, otros episodios, porque son muy extensos. Pero algo que sí sería bueno definir en estos momentos, sobre todo para los que me oyen de otros países, es el tema del gabonalismo. El gamonal es esta unión entre la propiedad de tierra y el poder político
de los hacendados tradicionales. Estos hacendados tradicionales fueron los que tomaron el poder vacante que dejaron los españoles. Eran hacendados normales, pero pues los españoles se fueron, dejaron todo el poder, había un vacío de poder, como se le conoce. Entonces estos hacendados tradicionales pues tomaron el poder y pues se convirtieron en gamonales. La, la antropóloga Deborah Pohl sostiene que el término gabonal, proviene del nombre de una planta perenne virtualmente indestructible llamada el gamón. Esta planta crece en terrenos duros y a veces se clasifica como una planta parásita, cuyo crecimiento y propagación se da en detrimento de sus vecinos menos agresivos. Bueno, esta coyuntura que sucedió en el altiplano, porque afectó a todo el altiplano, también afectó al Ayllu donde pertenecía Camacho y su familia. Cutimbo colindaba con la hacienda Coyacachi del hacendado Dr. Agustín Tobar. Esta hacienda, al igual que todas o la mayoría en el siglo XIX y parte del siglo XX, robó el ganado y las tierras de los Ayllus, y los Ayllus pertenecieron pues a las haciendas. En este caso, el Ayllu de Camacho perteneció a la hacienda Coyacachi. Y los habitantes del Ayllu no es que se podían ir, no. Ellos ahora se convirtieron en siervos de la hacienda. Esto sucedía muy a menudo en el altiplano. Bueno, en 1883, después de que, poco después de que el Ayllu fuera parte, se convirtiera en parte de la hacienda Coyacachi, los padres de Manuel lo entregaron a un arriero llamado Antonio y a su esposa Mercedes. Ellos vivían en Moquegua. Y pues ellos lo entregaron para que tenga un futuro mejor, porque sabían que ahí sí sobrevivía, no iba a tener un buen futuro. Sí sobrevivía. Y todo esto pasó cuando él tenía 12 años de edad. Bueno, este arriero se dio cuenta que era pobre y no podía mantener a Camacho. Entonces lo entregó a alguien con más dinero, el doctor Higinio Herrera, y a su esposa, a Juana Pomarera. Este arriero le dijo unas palabras muy afectivas, muy emotivas a Manuel. Le dijo: Manuelito, aquí nos despedimos. Quédate con mi comadre Juana, sé obediente con ellos. Llegarán a quererte como un hijo. Y esto fue verdad. Estas personas fueron muy buenas con Camacho. Aunque él era indígena, lo trataron muy bien, lo amaron. El doctor tenía 50 años, su esposa era un poquito menor, pero no podían tener hijos. Entonces, ellos lo amaron a Manuel como a un hijo. Él fue muy bendecido realmente en ese sentido. Bueno, un año después, Manuel, o sea, en 1884, cuando él tenía 13 años, Manuel ingresó a la escuela municipal de Moquegua. Las primeras escuelas que funcionaban en los pueblos, y en especial en las comunidades indígenas, fueron parroquiales. Ramón Castilla, durante su gobierno, reglamentó este tipo de escuelas en el sentido de que los curas de las parroquias estaban obligados a catequizar y a su vez a enseñar la lectura y la escritura de,
a los pues, hijos de los vecinos. La ley Pardo, me parece, estableció las escuelas municipales. Bueno, Manuel estudió hasta el tercer grado, me parece. O sea, la instrucción primaria completa. En ese tiempo la primaria me parece que era de 3 años. Ajá. Sus profesores fueron don Armando de la Flor, que enseñaba la lectura y la escritura del idioma castellano, don Gavino Vizcarra, quien le enseñaba matemáticas, y el cura Zúñiga, el párroco del pueblo. Él le enseñaba la historia sagrada y catecismo. A Manuel les gustaban en especial las clases de Zúñiga. Manuel decía que, en algún momento quería ser como Zúñiga, un sacerdote y guiar almas. No llegó a ser sacerdote, pero sí llegó a guiar almas. Ahora, las clases de Zúñiga marcaron a Manuel Camacho. Sobre todo las que Zúñiga enseñó acerca de la vida del pueblo hebreo, que fue esclavizado por los egipcios, la vida de Moisés salvado de las aguas del río Nilo, luego que fue a vivir en la corte de los faraones, después que condujo al pueblo hasta la tierra prometida, toda la historia del Pentateuco en general. Esto, Manuel Camacho se sintió muy identificado con esta historia, sobre todo con Moisés, que él se vio como Moisés, y el pueblo aymara como el pueblo hebreo. O sea, Manuel sintió la necesidad de poder salvar al pueblo aymara en algún momento. Bueno, cuando él tenía 16 años, o sea, en 1887 me parece, Manuel se fue a Lima con un comerciante italiano llamado Icardi, me parece. Bueno, este comerciante Manuel lo conoció en Moquegua. Y pues se fueron a Lima. Y en el Callao tomaron un barco que los llevó. Bueno, el destino final era San Francisco, Estados Unidos. Ellos hicieron escala en Talara, en Guayaquil, Panamá, Acapulco, Tijuana y al final en San Francisco, Estados Unidos. En San Francisco, pues estuvo un tiempo con Icardi y Iscardi, me parece, Iscardi. Y en 1888, o sea, un año después, Manuel decide regresar a Moquegua, cuando él tenía 17 años. Durante su llegada en los meses siguientes, él encontró que los montoneros se estaban preparando para la guerra contra Cáceres. No sé, bueno, la guerra civil que sucedió en Perú entre Ramón Cáceres y Nicolás de Piérola, pues esta guerra. Cuando Manuel tenía 24 años, o sea, en 1894, ahí fue que él cambió su nombre. En vez de llamarse Manuel Alca Cruz, cambió su nombre por Manuel Zúñiga Camacho. La razón, la que se tiene documentada, fue para inscribirse en el ejército revolucionario. O sea, en el bando de Nicolás de Piérola. O sea, los pierolistas. Ahora, no sé si habrán hecho la conexión entre el cura Zúñiga y el apellido de Manuel Zúñiga Camacho. Pues, efectivamente, Manuel Alca Cruz, cambió su primer apellido, Alca, por el de Zúñiga, por el cura Zúñiga. O sea, fue tanto la influencia de este cura que Manuel cambió su nombre por el de Zúñiga.
Y bueno, Camacho era el segundo apellido materno de la madre. La madre es Eulalia Cruz Camacho, pues ahora él utilizó el segundo apellido, Camacho. Bueno, como soldado, porque él participó en la guerra, él estuvo en las batallas de Tambo, Majes, Camaná, y también participó en la toma de Arequipa, que sucedió en el 1895. El 17 de marzo también de ese año, del 95, 1895, los montoneros, o sea, los de Nicolás Piérola, pelearon en Lima contra los soldados de Cáceres. En este combate, Camacho recibió una herida en su muslo, una bala, y se atendió en el hospital 2 de mayo. Ya le dieron de baja y él comenzó a trabajar en ese hospital como ayudante de enfermero. Y ahí aprendió todo acerca de la medicina que le va a ayudar mucho cuando él funde su escuela más adelante. Ya en 1800, o sea, un año después, 1896, cuando él tenía 26 años, él se fue a Iquique, Chile. Ahí encontró trabajo en las saliteras y después, un año después, en el 97, 1897, se fue a Santiago, donde encontró trabajo en la municipalidad. Fue ahí en Santiago. Santiago fue la ciudad más importante para Camacho. Una de las ciudades más importantes para Camacho porque fue ahí donde conoció la iglesia adventista y donde se bautizó en la iglesia adventista. Eso sucedió más o menos entre febrero y julio de 1897. Se bautizó en la misión que estaba establecida en la calle Bernardo O'Higgins y pues comenzó a estudiar la Biblia y pues bueno, él relata que estos estudios le recordaron mucho a su maestro favorito, Zúñiga. Ya para julio, mediados de 1897, se despidió del alcalde de Santiago, que en ese tiempo era Hernán Sale, porque pues el amor a su tierra, a su comunidad, a sus padres, sus hermanos, y el deseo de hacer algo por ellos, lo indujeron a volver a su tierra. Camacho tenía 27 años cuando viajó de regreso a su casa. Llegó a Puno en el 98 y viajó a Cotimbo, donde él creció. Pero su casa la encontró en ruinas. Él lo relata de la siguiente manera. Traté de precisar el lugar donde se encontraba la casa de mis padres. Con lágrimas en los ojos contemplé los escombros. En los interiores de los galpones crecía lozana la hierba de la puna. En la cocina que todavía quedaba el fogón crecía hierba y ichu de la puna. Un cholo robusto, a caballo, armado con un grueso surriago, que es un látigo, me preguntó que qué buscaba ahí. Y yo le dije, bueno, y él me dijo que me vaya si no quería quedar preso por abigueo. Abigueo es ladrón de ganado. Bueno, este fue el primer vistazo que él tuvo de su casa desde cuando tenía 12 años de edad. O sea, desde los 12 hasta los 18 él no supo nada de su familia y se le ocurrió volver a su casa después de todo ese tiempo. Y se da con la sorpresa de que no hay absolutamente nada. Yo me pongo en su lugar. En mi caso,
yo viví en Perú bueno, yo soy de Perú, pero yo viví en Perú o sea, nací en Perú y viví hasta los 10 no, perdón, hasta los 12 años, 13 años. Y ahora mismo ahora mismo tengo 30 años. Am, y no he regresado, no he vuelto a Perú. Pero sé que por medio de internet, las redes, chat, llamadas telefónicas, sé que ahí está mi casa, ahí está mi familia. Y no les sé que si voy, los voy a encontrar y no los voy a encontrar en cenizas. No voy a encontrar mi casa en cenizas. Pero eso fue lo que encontró Camacho desde los 12 años hasta los 28 años. Eso fue lo que él encontró. Triste, cabizbajo, él, pues caminando por el pueblo, se encuentra con un indígena también, llamado Santiago Arpasi. Y él informó que su madre estaba en Utahuilaya, este pueblo, que era jurisdicción del distrito de Chucuito, y quedaba cerca del poblado de Platería. Porque Platería en ese momento no era un distrito como lo es hoy. Se convirtió en distrito en 1900, no me sé la fecha, 60, 70. Bueno, él fue a Utahuilaya para encontrarse con su madre, porque su padre ya había muerto en la hacienda Coyacachi. Él dice que el encuentro fue emotivo. Se abrazaron por no sé cuánto tiempo, se pusieron a llorar y bueno, él se reencontró con su madre. En ese momento ella ya estaba casada con alguien llamado Basilio Arpasi, me parece. Y pues ya estando de vuelta y viviendo con su madre en Utahuilaya, Manuelito vio ciertas costumbres y actitudes malas entre los vecinos del pueblo y los indígenas. Él entendía que estos actos, estas costumbres eran resabios de la época colonial. Y esto pues hacía mucho daño a los campesinos indígenas de los Ayllus. Um, Camacho, bueno, esto se debe pues que Camacho toda su vida, casi toda su vida vivió en Moquegua, después pues en Chile, en Estados Unidos, Lima. Entonces a él no le tocó vivir estas formas tan denigrantes que los indígenas estaban viviendo. Y él estaba presenciando eso. Entonces, por ejemplo, algunas de estas costumbres es el gobernador de Chucuito obligaba a los indígenas de los Ayllus y comunidades a prestar servicios um, gratuitos como Iyacaptas a los hombres casados por un año entero. O sea, ellos tenían que trabajar por un año entero como sirvientes gratis. Y encima mantener a su familia. Y encima pagar impuestos. Y ah, bueno, el campo alcalde y el segundo, que también eran elegidos de las comunidades indígenas, también servían como suplentes del alcalde del distrito completamente gratis por un año. El juez de paz también tenía sirvientes que trabajan también gratuitamente. El tatacura de la parroquia también tenía mayordomos, sacristanes, que también servían gratis. También había pongos, también completamente gratuitos sus servicios. Y las fiestas patronales, esto es muy interesante, en las fiestas patronales los campesinos
obligatoriamente tenían que realizar las fiestas patronales. Tenían que poner el dinero, la comida, todo. Para la misa, el Tatakura tenía que tener un carnero degollado, tenía que tener gallinas, conejos, papas, quinoa, huevos. Todo eso tenía que ser proporcionado por los indígenas y completamente gratis. Los mayorales también estaban obligados a traer bailes, organizar los bailes para las fiestas patronales. Estos mayorales eran como los jefes que cuidaban los ganados o construcciones. Las mujeres también prestaban servicio al gobernador del pueblo o maiku como mitanis o cocineros, también como amalas o niñeras. Ajá. Y ellas tenían que incluso alimentar al niño. Entonces, en las casas haciendas, en las haciendas grandes de los hacendados, los colonos, las personas, los que eran comuneros antes de los ayllus, trabajaban gratuitamente como pongos. Un pongo es alguien que hace oficios de criado, simplemente. También estos colonos trabajaban como mitanes y postillones. Postillones eran como los mozos que iban a caballo delante de las postas, por eso se llama postillones. De las postas o ganados o viajeros para servirles de guía. Pero ellos estaban al servicio del Estado en los tiempos coloniales. Pero después de eso se pusieron al servicio del hacendado y completamente gratis. Y aparte de todo el ganado robado de los ayllus, que ahora pertenecía a las fincas, a las grandes haciendas. Entonces Manuel dice en sus propias palabras: todas estas costumbres las iba estudiando. En mi conclusión, estos abusos se cometían con los indígenas debido a su ignorancia y desconocimiento de las leyes y no saber leer y escribir, y no poder expresarse correctamente en el idioma castellano. Debido a estas reflexiones, y después de pensarlo mucho, en 1902, Manuel Zúñiga Camacho decide fundar la primera escuela rural en Puno. Y no es que fue la primera escuela dedicada a los indígenas porque no te voy a decir que sí las hubo, pero por ejemplo, hubo algunos mestizos, hacendados, que quisieron hacer bien, que quisieron hacer pues cosas buenas para los ayllus y hicieron escuelas, pero estas fueron completamente destruidas por los gabonales. Bueno, esto se ha hecho largo. Voy a dividir este episodio en dos. En el siguiente episodio voy a hablar acerca de Utahuilaya y de todo lo que esto conllevó, todas las consecuencias que Manuel Camacho sufrió, todas las cosas buenas que vinieron después de Utahuilaya, o por la consecuencia de haber fundado Utahuilaya. Muchas gracias por haberme acompañado. Los espero en el próximo episodio. Hasta luego.